Hola, muy buenas tardes, estudiantes del Colegio San Alfonso de Espertino. Desde aquí les habla el profesor Miguel Otárola de Lenguaje y Comunicación, encargado de los primeros niveles medios. Primero que todo quería darles palabras de aliento. Sé que no son tiempos fáciles para nadie, tenemos que cuidarnos entre todos, quedarnos en las casas, esperar que más temprano que tarde podamos volver a reunirnos, a hacer clases de manera normal, pero mientras tanto les vamos a hacer la presentación del siguiente PowerPoint de síntesis que abarca los dos portafolios anteriores, o sea que abarca la guía número 1 de los factores del lenguaje y las funciones del lenguaje y la guía número 2 sobre el texto explicativo. Vamos a pasar al tema número 1, que son los factores de la comunicación. El proceso comunicativo, chiquillos, tenemos que tener bien claro que un acto comunicativo es un proceso mediante el cual se produce la transmisión de la información. El proceso comunicativo como tal es transmitir comunicación. Por lo tanto, en todo acto vamos a tener la intervención de ciertos factores que permiten que esa conexión comunicativa se logre, y esos son llamados los factores del lenguaje. Entre estos tenemos el emisor, el mensaje, el receptor, el código, el canal y también el contexto. Vamos a partir por el mensaje, que es la información que transmite un emisor a un receptor. El mensaje es una serie de signos lingüísticos organizados mediante determinadas reglas. No se debe confundir con el referente, que es el elemento de la realidad sobre el cual se da la información. Para que un acto comunicativo tenga sentido, aparte del mensaje, tenemos que tener a un emisor y a un receptor. Uno es quien emite o envía el mensaje y el otro es quien recibe y después también comunica. Vamos a decir que el emisor es quien elabora y transmite el mensaje. Se caracteriza por tener una intención comunicativa, es decir, voluntad de transmitir una información con una determinada finalidad. Luego tenemos quien recibe la información, que es el receptor, decodifica e interpreta el mensaje. Para que la comunicación entre emisor y receptor, para que el mensaje que el emisor le envía al receptor sea efectivo, tenemos que presentar puntual atención al canal, que es el soporte físico del mensaje, es el medio físico por el cual se envía el mensaje. Se incluye tanto a través de cómo circula el mensaje, puede ser visual, auditivo, audiovisual, mediante lo que se lleva a cabo. Hay canales naturales, como el aire, como un libro, pero también tenemos medios como hoy en día las tecnologías lo hacen ver, puede ser el teléfono, puede ser el computador, o sea, por medio de qué yo mando el mensaje al receptor. Luego tenemos el código, que es el conjunto de signos relacionados entre sí y de reglas para combinarlos. Los canales de comunicación son el medio físico. El código tiene que ser siempre conocido por emisor y receptor. Para que el mensaje sea bien recibido, tienen que conocer ambos códigos. Por ejemplo, la gente no vidente se comunica a través del código braille. La gente sorda con el mensaje de señas. Los códigos, una persona de Estados Unidos se va a comunicar con su lenguaje en inglés, nosotros en Chile con el lenguaje en español. O sea, el código es el conjunto de signos para poder comunicarnos. Cuando voy manejando, cuando voy caminando en la calle, si yo veo un disco pare, estoy siguiendo el código del tránsito, que también es un medio a través del cual nos comunicamos. Los mensajes, los carteles, todo tiene que poseer un código en común para que podamos entenderlo. Y el contexto es todo lo que engloba la comunicación. El contexto es el lugar donde se da y el tema que se está tratando. Hay un contexto exterior, que es en qué lugar están sucediendo las cosas, y también hay un contexto temático, que es sobre qué se está conversando en el acto comunicativo entre el emisor y el receptor.
Por ejemplo, el proceso comunicativo sea en un contexto. Yo puedo decir, oh, qué fresca, pero puedo me puedo referir al contexto de que estoy tomando agua o de una persona que está entregándole la respuesta al compañero. ¿Se dan cuenta? El contexto también implica que que el lenguaje crea realidades. Y esas realidades siempre tenemos que interpretarlas en el lugar donde estamos. Para que los factores de la comunicación tengan una finalidad o tengan un buen puerto, tenemos que saber que el lenguaje presenta diferentes funciones. Pero la función principal del lenguaje es comunicar. El lenguaje se ha creado para comunicarse. Pero dependiendo del uso que el hablante hace de la lengua, tenemos las siguientes 6 funciones. Tenemos la función referencial, la función apelativa, la función emotiva, la función fática, la función poética y la función metalingüística. Vamos a partir con la función referencial, que la teoría, que la definición dice que el emisor centra la atención de su mensaje en el contexto. La función referencial la vamos a englobar como la función informativa. Es una función que entrega información. Hoy no lloverá. Hoy no lloverá. Hoy tienes que, hoy tienes que partir de viaje. Y hoy día hay 23 grados. Hoy día estamos en medio de una pandemia. Son cosas informativas. Eso es principalmente la función referencial. Función apelativa o conativa. El receptor predomina sobre otros factores de la comunicación, ya que se espera un acto en él. En la función apelativa, el emisor le hace o le pide al receptor que haga algo. Por ejemplo, tú, dame 100 lagartijas. O por favor, abre la puerta, cierra la ventana, sal de la sala, usa mascarilla. Todos esos ejemplos que he dado son de la función apelativa. Luego tenemos la función emotiva o expresiva, donde el emisor hace referencia a lo que siente. Hoy en día la gente está muy demostrando mucho lo que siente porque es malo guardárselo. Por ejemplo, hoy podemos decir, me siento asustado, tengo incertidumbre por lo que vendrá. Todo lo que yo expreso es principalmente la función emotiva o expresiva. Uy, qué vergüenza. Hacer un video para los estudiantes. Uy, qué vergüenza, por ejemplo. Función fática. Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Generalmente funciona a través de fórmulas de saludo o despedida, mantención de la comunicación. Hola, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? ¿Viste lo que pasó al frente tuyo? Es hacer reaccionar al receptor de algo que yo quiero ver y quiero comprobar si fue así. La función poética, que no solo la ocupan los poetas, sino la gente que quiere expresar algún sentimiento o que quiere hermosear el lenguaje. Se utiliza preferentemente en la creación artística, en los afiches publicitarios. El acto comunicativo está centrado principalmente en el mensaje mismo. Gracias a la vida, tus labios de rubí, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, etcétera, etcétera. Función metalingüística, esta es la función que ocupamos mucho los profesores de lenguaje, ya que se centra en el código mismo. Se hablan de aspectos del lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo se escribe la palabra extraterrestre? ¿Qué características tienen las palabras agudas? ¿Cuándo debo comenzar un texto con mayúscula? Etcétera, etcétera. Y el último tema que vimos en la última guía es el texto expositivo, que su palabra lo dice, expone algo, expone un tema que yo quiero que alguien aprenda. Principalmente el texto expositivo tiene aquí le estoy mostrando un esquema que hicimos con el departamento de lenguaje. El texto expositivo tiene una función que es informar de una organización global a través de modelos de organización. El texto expositivo, informa usando explicación para que el lector
o el receptor de aquel texto que está leyendo entienda paso a paso sobre un tema en específico. Exposición e información. Buscan informar sobre teorías, hechos, personajes, especificaciones, generalizaciones, predicciones, etc. Estructura del texto expositivo. El texto expositivo se organiza principalmente en la estructura base, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. En el desarrollo se ordena lógicamente la idea, se inicia con un análisis objetivo, donde se puede seguir con unos objetivos si corresponde, para adentrar más el tema, para llegar finalmente a la conclusión, que es la síntesis y recapitulación de lo expuesto. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior, puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones. Pasos para leer un texto expositivo, estudiantes. Primero, como todo texto y como siempre hacemos hincapié en lenguaje, tenemos que leer comprensivamente, paso a paso, párrafo a párrafo. Si no entiendo, vuelvo a leer, selecciono las palabras que no conozco. Siempre tengo que englobar comprensivamente para poder ir al texto en sí. Llenar vacíos de significados, como dije anteriormente, determinar el tema que desarrolla el texto, reconocer el modelo de organización de cada párrafo, establecer la finalidad del texto. Chiquillos, trabajamos ya los 3 temas que habíamos visto en las clases anteriores, que fueron los factores de la comunicación, las funciones del lenguaje y el texto expositivo. A continuación van a tener que responder una guía que tiene los siguientes puntos. 1 dice, marcar la alternativa correcta según la información escuchada y leída sobre los factores de la comunicación. 2, escribe una situación comunicativa y luego identifica los factores de la comunicación que la componen. En el ítem 1, ustedes van a leer ciertas preguntas y van a ir marcando la respuesta correcta que ustedes estimen correcta de acuerdo a lo leído y a lo visto en el PowerPoint que vimos, que estamos observando ahora. Luego tienen que escribir una situación comunicativa, un acto comunicativo, una conversación pequeña entre un emisor y un receptor y luego identificar cuál es el mensaje de ese acto comunicativo, cuál es el código que se ocupó, el canal de comunicación y el contexto comunicativo. Luego, en la siguiente parte de la guía deben identificar la función del lenguaje que se presenta en cada situación. O sea, si es que es función referencial, apelativa, si es función metalingüística, etcétera, etcétera. 2, dice, invente un ejemplo de cada función del lenguaje aprendido. Básense en las guías que trabajamos también anteriormente. Y por último, van a leer el texto expositivo presentado y van a contestar las preguntas solicitadas. Chiquillos, espero verlos pronto. Ojalá que este video sea de utilidad. Ojalá que este video sea provechoso para poder responder la guía. Lo más importante ahora es intentar avanzar en los estudios, pero por sobre todo cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Un fuerte abrazo a la distancia. Los saluda con mucho afecto el profesor Miguel Otarna. Nos vemos. Que estén muy bien, chicos.